Hola amigos, bienvenidos nuevamente al Círculo Matemático Alfa Beta. Hoy les traemos un problema de criterio de la primera derivada y segunda derivada para graficar. Y el problema dice así. Perdón. Se proporciona la gráfica de la derivada f' de una función continua f. Inciso A. ¿En qué intervalos f es creciente o decreciente? Inciso B. ¿En qué valores de x f tiene un máximo local o un mínimo local? Inciso C. ¿En qué intervalos f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Inciso D. Establezca las coordenadas de los puntos de inflexión de f. Entonces, esos son los cuatro incisos que se piden. Perdón, hay un último inciso, es el inciso E. Suponga que la imagen de la función en 0 es 0. Nos piden graficar f, ¿verdad? Bueno, y entonces en base a esos incisos y en base a la gráfica de la derivada de la función, ¿sí? Lo que nosotros tenemos acá en rosa es f'. ¿Estamos de acuerdo? Lo que está aquí en rosa es f'. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que el problema inicia de la siguiente manera. Se proporciona la gráfica de la derivada. Se proporciona la gráfica de la derivada. Entonces, esta es la gráfica de la derivada de f. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la gráfica de la derivada, es decir, esto que está en rosa es f'. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, también hacen mención ahí sobre máximo local o mínimo local. Vamos a aclarar ese concepto. Supongamos que tengo un eje coordenado, el que se muestra acá. Entonces, y supongamos que la gráfica de mi función f, ahorita estoy trabajando en f, no en f'. Supongamos que la gráfica de mi función f es una cosa así. Entonces, es claro que tenemos un mínimo local aquí en x1. Si yo no me alejo mucho de x1, pues este punto que está aquí encerrado en verde va a ser el más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? En este disco. ¿Estamos de acuerdo? E igualmente tengo un máximo local en x2. ¿Sí? Aquí en x2 tengo un máximo local. Si yo no me alejo mucho de x2, ¿sí? Si yo no me alejo mucho de x2, entonces la cúspide que está asociada a x2 es el valor máximo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si no me alejo mucho de x2, entonces esta cúspide va a ser la más alta. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, si me alejo mucho de x2 y estoy por acá, entonces voy a tener valores más grandes que f de x2. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente, si me alejo mucho de x1 y estoy por acá, pues voy a tener valores menores que f de x1. Entonces, a eso se refiere máximo local y mínimo local. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dicho lo anterior, aquí tenemos la gráfica de f'. Entonces, en base a esa gráfica, yo voy a empezar a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, recordemos que si la primera derivada es positiva, cosa que pasa desde aquí hasta acá, entonces la función f va a crecer. ¿Estamos de acuerdo?
Si la primera derivada es negativa, cosa que pasa aquí en donde está señalando el cursor, todos estos valores son negativos, puesto que están debajo del eje horizontal. Todos los valores de la gráfica en rosa que señaló el cursor son negativos, por lo tanto la función original va a ser decreciente en este intervalo de 2 a 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora resulta que la derivada tiene puntos positivos, los cuales está señalando el cursor. Entonces la función de ahí tiene que ser creciente, ¿estamos de acuerdo? Como este punto de derivada es positivo, 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 entonces la función f tiene que crecer de 4 a 6. ¿Estamos de acuerdo? Luego hay un rompimiento de la gráfica de la primera derivada, ¿sí? Aquí se rompe la gráfica de la primera derivada y se pasa a este punto. Entonces, los valores de primera derivada que está señalando el cursor son negativos. ¿Estamos de acuerdo? No estoy haciendo ahorita referencia a las tangentes de la gráfica en rosa. No estoy haciendo referencia a las tangentes de la gráfica en rosa. Estoy haciendo referencia a la gráfica rosa en sí mismo. Este punto de la gráfica rosa es negativo. Este punto de la gráfica rosa es negativo. Este punto de la gráfica rosa es negativo. Entonces valores de primera derivada negativos significa que la función es decreciente. ¿Estamos de acuerdo? Luego, analizando la gráfica rosa, no la tangente a la gráfica rosa, sino que analizando la gráfica rosa en sí, este punto de la gráfica rosa es positivo, este punto de la gráfica rosa es positivo, entonces eso significa que la función es creciente. La función f es creciente porque primeras derivadas positivas significan que la función crece. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Con esa información, ahora paso a analizar la segunda derivada. Si la gráfica rosa es positiva, si la gráfica rosa es la primera derivada, entonces las tangentes a la gráfica rosa son la segunda derivada de f. ¿Estamos de acuerdo? La gráfica rosa es la primera derivada. Entonces las tangentes a la gráfica rosa, estas tangentes negras, son la segunda derivada de la función f. ¿Estamos de acuerdo? Estas tangentes negras son la segunda derivada. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos? Fíjense pues, esta tangente negra a la función rosa me está diciendo que esta tangente negra tiene pendiente negativa. ¿Sí? O sea, esta tangente negra, su valor numérico es el valor numérico de la segunda derivada de la función f original. Entonces, esta tangente negra, su valor numérico es negativo. Eso significa que la segunda derivada de la función f es negativa. Igualmente acá, igualmente acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, segundas derivadas con valor negativo, eso significa concavidad hacia abajo. Concavidad hacia abajo, ¿estamos de acuerdo? Entonces tenemos concavidad hacia abajo en todo este trayecto. ¿Estamos de acuerdo? Y una cosa importante, en este punto de acá, la derivada vale 0. Eso significa que tengo una recta tangente horizontal. Es esta que estoy mostrando acá. ¿Sí? La derivada vale 0, entonces la recta tangente horizontal a f se dibuja acá. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y ahora sigamos con la gráfica rosa. A partir de este punto, que es x igual 3, hay un punto de inflexión.
porque ahora estas tangentes negras a la gráfica rosa numéricamente son positivas, pero esta tangente es la derivada de lo rosa, pero lo rosa es la primera derivada, entonces esta tangente viene siendo la segunda derivada de la función f, ¿estamos de acuerdo? Bueno, y entonces estas tangentes son positivas, y tangentes positivas en este caso hacen referencia a valores numéricos de la segunda derivada de f positiva, significa que la concavidad es hacia arriba, entonces tengo concavidades hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? En el intervalo desde acá, desde 3, el punto de inflexión se da en x igual 3, entonces tengo concavidades arriba desde x igual a 3 hasta x igual a 6. ¿Estamos de acuerdo? Podemos dibujar otras tangentes y van a ser positivas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la segunda derivada es positiva desde 3 hasta 6. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y ahora hay un rompimiento de la gráfica rosa, ¿sí? De aquí pasó acá, ¿sí? Cuando hay un rompimiento de la gráfica rosa, recordemos que la gráfica rosa es la derivada de f, es decir, es f'. Si hay un rompimiento de la gráfica rosa, que en este caso indica derivación de la función original, significa que acá hay una cúspide, ¿sí? Hay una cúspide de la gráfica de la función original. Bueno, y ahora pues la información me dice que la información de la gráfica rosa me dice aquí los puntos son negativos, entonces tengo decrecimiento, y luego los puntos aquí en la gráfica rosa son positivos, tengo crecimiento. Entonces, más el criterio de concavidad, des en cuenta que las tangentes a la gráfica rosa tienen pendiente positiva, y estas tangentes vendrían siendo la segunda derivada. Entonces tengo valores numéricos de segunda derivada positivo, eso significa que hay concavidad hacia arriba. Entonces tengo concavidad hacia arriba desde 6 en adelante. Entonces concavidad hacia arriba junto con decrecimiento y crecimiento significa que hay un mínimo local. Aquí me confundí en la gráfica. El mínimo local se da acá, ¿sí? En x igual 8. Ahí es donde tengo el mínimo local. Quiere decir que la recta tangente es algo así. Y tengo que correr un poco hacia la izquierda este rebote. O sea, el rebote se está dando acá donde estoy marcando. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la gráfica original de la función f vendría siendo una cosa así. Solo hay que cambiar el punto de rebote. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y entonces la gráfica de la función f con el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada sería el trazo rojo que he marcado. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el esbozo general, el trazo rojo sería la gráfica de la función f. Como me dijeron que f era continua, entonces aquí se juntan los puntos, ¿verdad? Se junta la parte izquierda con la derecha. La disrupción se debe a que estoy en una cúspide, ¿estamos de acuerdo? Pero la función f original es continua y por lo tanto este punto de aquí tiene que estar rellenado, ¿estamos de acuerdo? Bueno, y entonces ahí tenemos la gráfica de la función f en rojo a partir de la gráfica de la función f' en rosa. Queda como tarea
queda como tarea. Un apunte. Pudiera ser que por la escala, no sé, algunos hayan dibujado algo más o menos así. ¿Estamos de acuerdo? U otros hayan dibujado algo más o menos así. Pero el criterio es el mismo. Tenemos una cima, tenemos una cima, tenemos una cúspide, tenemos una cúspide, tenemos un rebote, aquí tenemos un rebote. Por la escala, el esbozo de la gráfica puede cambiar un poco, pero las generalidades de la gráfica no. ¿Estamos de acuerdo? Tengo una cúspide, perdón, tengo una cima, un máximo local, tengo un máximo local, tengo una cúspide, tengo una cúspide, tengo un mínimo local, tengo un mínimo local. Las escalas parecen que me generan dos gráficas diferentes, pero en realidad es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, queda como tarea lo siguiente. Dada esta misma gráfica de f', esta era la gráfica f' del problema original. Pues vamos a modificar f' y ahora la vamos a dibujar de la siguiente manera. Ahora esto es f'. Entonces, dada esta nueva gráfica de f', ustedes esbocen la función f. ¿Estamos de acuerdo? Esbozar f. Repito, dada la nueva gráfica de f', ¿sí? Estoy dando la nueva gráfica de f'. Entonces, dada esa nueva gráfica de f', ustedes tienen que esbozar ahora la gráfica de f. Nos vemos hasta la próxima y recuerda que Dios es bueno, infinitamente bueno. No me trata como merecen mis miserias y rebeldías, al contrario, espera pacientemente a que cambie de vida. Hasta la próxima.